Amigas, amigos, señoras y señores, les doy la cordial bienvenida aquí a este programa, en este lugar donde se difunde facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Bienvenidos sean todos. Hoy presentamos este programa desde la ciudad patrimonial, Potosí, Bolivia, para todo el mundo. Facetas es un programa de redes sociales aquí en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Hoy es la jornada del 23 de diciembre del año 2024. Es día lunes. Faltan muy pocas horas para que en el mundo católico cristiano, se celebre la Navidad. Hoy queremos hacer un programa donde vayamos a tener alguna miscelánea en cuanto a comentar lo que manifiesta la prensa escrita nacional, lo que expresa la prensa escrita internacional, respecto de temas que son de candente actualidad. Tendremos hoy, por ejemplo, una explicación acerca de cómo una empresa determinada, no voy a dar todavía la razón social, pero en el mundo casi a finales del siglo XIX hubo una empresa discográfica que utilizó un logotipo, ese es el nombre, que le dio fama durante muchos, pero muchos años. Eso iremos a hablar más adelante. Y tendremos también temas, como les decía, de actualidad, temas políticos. Y a propósito, señoras y señores de Facetas, quiero comenzar el programa de hoy dando lectura a lo que ha publicado a nivel internacional de lo que está aconteciendo aquí en América Latina. Estoy hablándoles de nuestra fuente informativa como es Infobae, para referirnos a los acontecimientos políticos que están haciendo noticia en América Latina y en parte del mundo. Me estoy refiriendo a lo que sucede internamente aquí en nuestro país, en Bolivia. Y es por todos conocido que hace algunos días, para ser más exactos, la anterior semana, se ha dado una sorpresa en el ámbito político que prácticamente ya comenzó a calentarse como un ambiente electoralista, cuando sabemos que las elecciones presidenciales aquí en nuestra amada Bolivia recién habrán de llevarse a cabo la próxima gestión, es decir, el 2025, que está prácticamente a la vuelta de la esquina. Y les decía que la información, la noticia mejor, que ha causado y aún sigue causando revuelo en nuestro país, hay diferentes opiniones de toda índole, como alguien diría. Hay opiniones encontradas, hay opiniones a favor, en fin. Pero hoy quiero reflejar, señoras y señores, lo que destaca a nivel de América Latina Infobae respecto de la reciente unión, digamos así, el acuerdo de los opositores bolivianos para enfrentar al movimiento al socialismo. Infobae, en la información de América Latina, este 21 de diciembre, es decir, hace 2 días, ha publicado una información que voy a dar lectura porque es también parte de la estructura de facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Como no podía ser de otra manera, el exdignatario de Estado boliviano y residente en Miami, Estados Unidos, Carlos Sánchez Berzaín, ha criticado a los opositores que firmaron un acuerdo de unidad en Bolivia. Sánchez Berzaín dijo es otro acto servil al régimen de Evo Morales. El exministro cuestionó a Carlos Mesa, Jorge Quiroga Ramírez y Samuel Doria Medina, a los que acusó de intentar impedir que la verdadera oposición genere una dinámica de unidad para terminar con el sistema autoritario y dictatorial que existe ahora en el país. Diversos actores políticos y analistas han denunciado lo que califican como una simulación de unidad dentro de la oposición boliviana, acusándola de ser funcional al régimen encabezado por Luis Arce y respaldado por el expresidente Evo Morales Ayma. Una de las voces más contundentes fue la del exministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín, y en diálogo con Infobae, dice la información, denunció los movimientos recientes de líderes opositores como Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina. Dijo Sánchez Berzaín, lo que están maniobrando ahora es simplemente otro acto servil para dividir el repudio popular generalizado, afirmó Sánchez, quien fue ministro de la República de Bolivia en 5 ocasiones.
en los periodos 1993 a 1994 y 2002 al 2003, y se desempeñó como ministro de la Presidencia. Y en 1994 al 96 y 97 fue ministro de Gobierno y en 2003 estuvo a cargo de la cartera de Defensa. Sánchez Berzaín acusó a Mesa y Quiroga de ser beneficiarios de decretos de amnistía por acusaciones de supuestos delitos de corrupción y sostuvo que ambos fueron partícipes de la suplantación de la Constitución de la República por el Estado plurinacional, que es el estatuto para instaurar la dictadura que hoy sufre Bolivia. Sánchez Berzaín también destacó que esta oposición funcional nunca ha denunciado la existencia de presos políticos ni la situación de los exiliados dentro del país. El exministro exiliado desde hace varios años recordó que más de 320 bolivianos permanecen detenidos por motivos políticos y más de 12.000 viven en el exilio. Dijo, estos opositores funcionales presentan al sistema como si fuera una democracia ante la comunidad internacional. Esta gente hoy día simula un proceso de unidad para dividir nuevamente el repudio del pueblo boliviano contra el régimen de Arce Catacora, Evo Morales, y del que forman parte Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y la gente que aparece en esta simulación que tiene como objetivo principal impedir que la verdadera oposición genere una dinámica de unidad para conglomerar el repudio y terminar con el sistema autoritario y dictatorial que existe ahora, restaurando la libertad y la democracia en Bolivia, apuntó. Esta oposición funcional enfrenta también tensiones internas y uno de los focos de conflicto es el Frente Revolucionario de Izquierda FRI, sigla que habría pasado a manos de Quiroga desplazando a Mesa. Sánchez Berzaín dijo, ahora Quiroga es un candidato de izquierda. Se presenta como un liberal y como un defensor del pueblo venezolano en el exterior, pero permite que en Bolivia haya un narcoestado, hayan presos políticos, haya tortura, no haya separación ni independencia de poderes y que no exista Estado de Derecho. Según Sánchez Berzaín, estos conflictos dentro de la oposición también buscan ocultar la feroz confrontación entre el propio Arce y Morales, quienes compiten por el control del movimiento al socialismo, en un contexto de crisis política, económica y social. En Bolivia se va a repetir la dictadura electoralista que hemos visto en Venezuela este año, en Nicaragua en 2021 y en la propia Bolivia el pasado 2020. Dictadura electoralista, en la que no existe el Estado de Derecho, independencia de poderes, en la que existen presos y exiliados políticos, terrorismo de Estado, institucionalizado para violar los derechos humanos. El gobierno tiene manipulado el padrón electoral, por lo que tiene asegurado el fraude a su favor. No obstante, Sánchez Berzaín advirtió, el gran temor de la oposición funcional en Bolivia es que va a caer junto con la dictadura. La dictadura está en una fase final, en una fase terminal, tiene crisis económica, crisis política, crisis social y su centro principal, Cuba y Venezuela, está en crisis porque el mundo está cambiando. Esa es la opinión que tiene Sánchez Berzaín respecto de lo que la anterior semana se llegó a un acuerdo político, un acuerdo de unidad firmado por los supuestos opositores y que según Sánchez Berzaín son serviles al régimen de Evo Morales. Usted, por supuesto, tiene la palabra. Estamos presentando facetas aquí en el canal de YouTube de Iván Marcial Durán Fernández y al viejo estilo de la radio, estamos dando lectura a alguna información, datos y notas del panorama nacional e internacional. Y por supuesto, usted que nos está observando a través de la red social y en nuestro canal de YouTube, tiene la palabra para poder emitir, como es de suponerse, su opinión correspondiente. Y en todo este mare magnum de información, en situaciones de hecho, sobre todo del ámbito político que se está presentando últimamente en Bolivia y que ahora va a apuntar con más razón a lo que va a suceder la próxima gestión 2025, porque todos sabemos que van a desarrollarse elecciones, pero muy independientemente de los problemas que aún tenemos y estoy seguro que vamos a seguir teniendo en el panorama político electoral, hay algo que mucha gente aún tiene, el término que saben no es el más adecuado, pero no hay otro en este momento para referirse a que se tiene un cierto miedo, entre comillas, a la derecha. Se habla mucho contra la derecha, se habla mucho contra que los actos políticos de la derecha no siempre están encuadrados a la democracia. Pero déjenme decirles que tampoco ya es una novedad, que lo que ha resultado en lo que ha sucedido, mejor, en la República Argentina con las elecciones el pasado año, el 2023,
y cuando prácticamente desde el 2023, mes de noviembre, para ser más exactos, Javier Milei está en la presidencia, el gobierno de la Argentina es un gobierno liberal de derecha, y donde en un país daba la impresión que la derecha jamás podía volver al país, o mejor, a ese país, pues muchos de verdad se sorprendieron y hoy tenemos un gobierno que no es el mejor, no puedo dar una opinión más amplia en el panorama internacional, pero ahí está tangencialmente hablando, es un gobierno que ha derrotado prácticamente a la inflación, porque la inflación es un mal económico que puede arrasar con las economías de los países y, por supuesto, sin temor a equivocarnos, decir que también está arrasando en Bolivia con los bolsillos de los ciudadanos bolivianos. En muchas oportunidades a través de este programa he reiterado de que se tiene que llevar adelante una especie de batalla cultural. Se tiene que desarrollar esa batalla cultural para ir combatiendo con las ideas y prácticamente hacer a un lado, funcional, política y electoralmente hablando, a la izquierda. Porque en Bolivia, de acuerdo a lo que hemos podido reflejar, pero no solamente quienes hablan, sino la misma historia lo dice, la mayoría de los actores políticos en Bolivia, si vamos a hablar desde el reinicio de la democracia, el 10 de octubre de 1982, la mayoría, por no decir todos, de los actores políticos en Bolivia siempre han estado dirigidos al lado de la izquierda. Obviamente que no es un pecado, peor un delito, pero esa es la purísima verdad. Aún el movimiento nacionalista revolucionario histórico, bajo la égida de Víctor Paz Estenssoro, nunca fue un partido de derecha, aunque en muchas de sus actuaciones políticas, en sus varios gobiernos que ha tenido Víctor Paz Estenssoro, como todos saben, primero nació como una facción de izquierda que dio un golpe de Estado en 1952, porque la revolución de ese año fue un golpe de Estado. En 1960, 1966, estuvo prácticamente alineado como un gobierno de centro-izquierda. Y me atrevería a decir que es lo mismo de lo que ocurrió políticamente hablando cuando el movimiento nacionalista revolucionario histórico llega al poder en 1985, pero actuó, o mejor, desarrolló acciones políticas de derecha, pero nunca fue un partido de derecha. Por eso es que les digo que en Bolivia no existe prácticamente la derecha boliviana. Y si va a existir la derecha boliviana, la política liberal de derecha, que tendría que desarrollar la égida de un partido político o de una agrupación ciudadana, tendría que comenzar a trabajar, pero el trabajo no es fácil. El trabajo no va a durar un mes, 2 meses o un año. Se tendrá que desarrollar una especie de batalla cultural, que es lo que siempre hemos estado manifestando, algo similar a lo que hizo Javier Milei en la República Argentina. Pero esta manera de dar la batalla cultural no es de ahora. Es decir, para dar una batalla cultural y hacer entender que lo que en Bolivia estamos viviendo es un paradigma, es algo así como un culto que tiene o piensa la gran mayoría del pueblo boliviano, y lo digo con todo respeto. Pero eso hay que ir cambiando poco a poco, y ese poco a poco no es de días, no es de meses, ni un año y 2 años. Va a llevar algunos años. Por eso quiero en este momento referirme a lo que ha publicado el pasado 19 de este mes, es decir, hace unos 3 días, el periódico internacional La Derecha, y en su opinión dice lo siguiente, voy a dar lectura. La manera de dar la batalla cultural es siendo Gramsci de derecha. Sabemos quién era Gramsci y lo que pretendía, por eso hay que ser Gramscis de derecha. Gramsci la tenía clara, lo dijo él mismo, toda la revolución ha sido precedida por un intenso trabajo de crítica, de penetración cultural, de permeación de ideas, y hay que reconocer que la izquierda ha sabido llevar a cabo esta tarea magníficamente. Sigue esta nota del diario La Derecha. El mejor ejemplo es la Revolución Francesa, que puso patas arriba a la civilización occidental. No ocurrió en un día. Fue orquestada y preparada durante décadas por un pequeño grupo de intelectuales que lograron cambiar el pensamiento de toda una sociedad. No hace falta ser muy sagaz, dice la nota,
para ver que a la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, UNICEF y otras instituciones pretendidamente buenas, realmente no les importa nada la política económica, la salud o el hambre en el mundo, sino es como excusa o herramienta para esparcir su ideología nefasta. El cambio cultural es lo que importa. Y creo que los ejemplos para Bolivia sobran al respecto de lo que dice este pequeño análisis de lo que tendría que significar esa revolución cultural para el cambio de pensamiento en una sociedad. Pero sigamos. Comentando, el príncipe de Maquiavelo, Gramsci, dice que una parte importante del príncipe moderno deberá estar dedicada a la cuestión de una reforma intelectual y moral, es decir, a la cuestión religiosa o de una concepción del mundo. El príncipe moderno debe ser y no puede dejar de ser el abanderado y organizador de una reforma intelectual y moral, lo cual significa crear el terreno para un desarrollo ulterior de la voluntad colectiva nacional y popular. Gramsci entendía a la perfección la importancia de la batalla cultural. Y eso es exactamente lo que a la izquierda, con la ayuda de los organismos internacionales, ha hecho en nuestro país. Son muchos los que han sucumbido ante el lavaje de cerebro de los progresistas. Están tan cegados que no importa cuántos hechos evidencian, números vean, no pueden o no quieren reconocer la realidad, no quieren ver la verdad, y sin la verdad no existe libertad. Son esclavos incapaces de razonar y decidir por sí mismos. La estupidez, dice, en todo su esplendor. Pero los ideólogos detrás de todo esto se están poniendo incómodos. Argentina y con ella el mundo están pasando por un momento histórico que hace 10 años resultaba impensable. Lo primero que sorprende al mundo es la inédita recuperación de la economía en tiempo récord, hablando de Argentina. Pero el presidente sabe que con eso no alcanza. Milei sabe de la necesidad urgente de dar además la batalla cultural. Sabe que si no lo hacemos, el cambio no va a durar. Porque un país sano y una economía sana no es posible sin una sociedad sana que la sostenga. Reitero, porque un país sano y una economía sana no es posible sin una sociedad sana que la sostenga. Sin una sociedad donde la familia, un hombre y una mujer, increíble que haya que decirlo, claro, porque la familia siempre tiene que estar integrado por un hombre y una mujer y los hijos, sea considerada la célula base donde los valores morales sean precisamente morales y donde las ideas sean las verdaderas. Algunos venimos librando la batalla cultural desde hace décadas, pero no ha sido suficiente. El hecho de que un grupo de malnacidos haga una representación blasfema, dice esta nota, del nacimiento de nuestro Señor en Olga TV, esto en Argentina, sabiendo que la ofensa a la mayoría de la gente no siempre fue de la más precisa. Sabiendo, dice, que nos habían acostumbrado a actuar sin totales consecuencias. Sigamos con esta nota que de verdad es interesante. Sabemos quién era Gramsci y lo que pretendía, pero podemos y debemos hacer nuestra su idea, es decir, hacer nuestra su idea del príncipe moderno y su deber de realizar una reforma intelectual y moral. Ser Gramscis de derecha. Este es el momento que las fuerzas del cielo nos están dando para hacer un cambio esencial en nuestra sociedad. Seremos juzgados por este momento, porque no hacer nada no es una opción, porque como dijera un ilustre español, cuando lo permanente mismo peligra, ya no tenéis derecho a ser neutrales. Tenemos el deber como argentinos, dice esta nota, que reitero tiene su origen en Buenos Aires, tenemos el deber de hacer todo lo que esté en nuestras manos para salvar a nuestra patria. El bien es difusivo de sí mismo, sí, pero no basta con ser buenas personas, hay que actuar. Y cuando se dan las circunstancias adecuadas, como está sucediendo ahora mismo, esa difusión del bien puede ser formidable. Finalmente dice esta nota, se requiere inteligencia, tenacidad, convicción y coherencia, porque no buscamos un cambio cultural basado en la mentira y lo antinatural como el progresismo, es decir, la izquierda. Libramos la batalla cultural por una convicción del mundo que se basa en la verdad, y la verdad resplandece en las obras y en la vida de cada uno. Hay que estar dispuestos a dejar todo en esta tarea, si hace falta, hasta la última gota de sangre. La tarea es monumental, pero no imposible, porque las fuerzas del cielo están de nuestra parte y nuestra patria es una unidad de destino en lo universal. Si miramos las fuerzas que enfrentamos, puede parecernos que somos pocos y débiles, pero de hecho,
Estamos creciendo porque la verdad y el bien siempre prevalecen, brillan y su luz atrae a los hombres de bien y el nuestro es un destino glorioso. Si morimos en el intento sin llegar a ver los frutos, que así sea, nuestra sangre fecundará la tierra. Señoras y señores, reitero, esta es una nota, una opinión que ha sido publicada el pasado 19 de este mes en el periódico diario La Derecha. Este artículo tiene su origen en la República Argentina. Y de verdad hay que comprender, hay que analizar para saber hasta dónde podría llegar esa batalla cultural. Una batalla cultural que no es fácil, que la vamos a tener que desarrollar, como dice esta nota. Esto podría ocurrir en cualquiera de los países, en Latinoamérica, en el mundo. En la Argentina ya se ha llevado a cabo y de verdad es una tarea bastante dura, bastante difícil. Pero hemos hablado de alguien que es el impulsor de esto de la batalla cultural, esto de la permeación de ideas. El que ha impulsado esto no es de este siglo XXI. Él nació el 22 de enero de 1891 en Ales, Italia, y falleció el 27 de abril de 1937 en Roma, Italia. Me estoy refiriendo a Antonio Gramsci, exdiputado del Reino de Italia. Antonio Francesco Gramsci fue un intelectual, un filósofo, teórico, político, sociólogo y periodista italiano. Y escribió muchos artículos, muchos libros sobre política, teoría política, sociología, antropología y lingüística. En pocas palabras, podemos decir que la teoría de Gramsci entiende o dice que la toma del poder del Estado es necesaria, como así también constituir uno nuevo. Por ello considera que un grupo debe ser dirigente antes de lograrlo, es decir, debe ir construyendo su hegemonía, y esto es articulando consenso y dirigiéndolos. Pero esa especie de ideología política es lo que va prácticamente a resumirse en dos palabras: la batalla cultural, y si quieren en otras dos más, la permeación de ideas o la permeación ideológica. Sin embargo, ustedes, señoras y señores, amigas y amigos de Facetas, aquí en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, tienen la palabra para analizar este y otros aspectos. Gracias de verdad por estar en nuestra sintonía. Estamos contentos de que sigan con nosotros aquí en Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Ahora damos vuelta a la página, señoras y señores, aquí en Facetas, y quiero mostrarles esto. Estoy seguro que muchos en sus domicilios, en cualquier parte del mundo donde nos vean, mínimamente tienen un disco de vinilo que hoy es un gran recuerdo, aunque el comercio de los discos de vinilo nuevamente está en auge. Ahí tienen un disco de vinilo, bueno, sin importar quién es el intérprete. Pero ustedes fíjense, este es un disco de la RCA, de Radio Corporation of America. Y aquí está un logo. Véanlo bien, atentamente. Es un perrito que está escuchando atentamente el megáfono. ¿Se dan cuenta? RCA es un clásico logotipo. Pero si quieren verlo de una forma un poco mejor, aquí les voy a mostrar otro disco de vinilo. Obviamente sin importar el título y el intérprete. Aquí pueden ver, ahí dice RCA, Radio Corporation of America. Eran tan comunes en los discos de vinilo. ¿Se fijan? Es de verdad algo que nos llama la atención. RCA. Bueno, resulta de que este perrito, esto que ustedes veían siempre en los discos de vinilo, tiene su propia historia, tiene algo que necesariamente hay que conocer. Es un perrito, dice la nota, que giró en millones de vinilos en todo el mundo. Vamos a reproducir lo que dice Teleestéreo al respecto. Detrás de la imagen de uno de los íconos publicitarios más reconocibles del mundo, se encuentra una encantadora y no demasiado conocida historia. El pintor inglés Francis Barrow, a la muerte de su hermano Mark, recibió como herencia un fonógrafo a manivela, es decir, esa especie de vitrola, unos cilindros de cera y un pequeño perro. Cruza con un fox terrier llamado Nipper,
Francis notó que cuando los cilindros reproducían la voz de su hermano fallecido, el perrito se acercaba a la bocina y escuchaba atentamente. El pintor captó en su lienzo ese momento y el título no podía ser más lógico. His Master's Voice, la voz de su amo. Era 1895 y Francis pensó que podía interesarle a la Edison Bell Company de Londres, creadora del fonógrafo a cilindro, pero la obra fue rechazada. Así que cuando el cuadro volvió a su taller, donde permaneció durante 4 años, hasta que enterado de su existencia, William Barry Owen, gerente de relaciones y propaganda de la empresa discográfica Gramophone, le sugirió a Francis que reemplazara el fonógrafo a cilindro de Edison de 1877 por el gramófono a disco inventado por Emilio Berliner en 1888 y el pintor así lo hizo. Sobre la figura del fonógrafo pintó la del gramófono y Owen adquirió entonces la obra. La marca fue registrada por Berliner el 10 de julio de 1900. Al año siguiente, el mismo Berliner junto a Erdich Johnson fundaron la RCA Victor, este sello discográfico, una empresa discográfica de la RCA Victor, en Camden, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 3 de octubre de 1901. Y a partir de ese momento, la imagen del Nipper escuchando atentamente el gramófono, esto, el perrito, se hizo famosa en el mundo entero, pues todos los productos fabricados por la compañía llevaron sin excepción impresos o moldeados con ese emblema. Y desde las primeras grabaciones acústicas sobre matriz de cera hasta las actuales láser, compactas o digitales, llevan y seguramente llevarán a Nippel sentado frente a una bocina como un símbolo universal de la música. ¿Qué les parece? Es extraordinario. Y la verdad, les soy sincero, es la primera vez que me entero la historia de este interesante perrito, del perrito que giró en millones de vinilos en todo el mundo. ¿Qué les ha parecido esa nota? De verdad, algo muy, pero muy importante. Y para concluir las facetas de la vida, porque estamos donde otros no están, así rápidamente vamos a dar lectura y vamos brevemente también a comentar lo que ha publicado el diario La República. Este diario se publica de manera diaria, valga el término, La República, en Lima, capital del Perú. Y en la edición de hoy, 23 de diciembre del año 2024, dice en su parte internacional dedicada al mundo, China desafía a Starlink de Elon Musk y lanza sus primeros 10 satélites Gowan para dar internet desde el espacio. China, dice esta nota de la República del Perú, ha dado un paso notable en la carrera espacial con el lanzamiento inicial de 10 satélites pertenecientes al proyecto Gowan, una mega constelación diseñada para proporcionar internet satelital de alta velocidad a nivel mundial. Los satélites fueron enviados al espacio mediante un cohete Long March 5B desde el puerto especial de Wenchang. Este logro representa el comienzo de un ambicioso plan que prevé la puesta en órbita de cerca de 13,000 satélites, posicionando a China como un rival destacado frente a Starlink, la red satelital global operada por SpaceX bajo la dirección de Elon Musk. El proyecto Gowan, impulsado por el gobierno de Xi Jinping, es una iniciativa estratégica gestionada por la empresa estatal China Satellite Network Group Company Limited, con sede en Chowang, provincia de Hebei. Su nombre, que en mandarín significa Red Nacional, constituye una respuesta al creciente dominio global de Starlink, que actualmente opera con más de 7,000 satélites, además de proporcionar conectividad en regiones remotas. Gowan tiene como objetivos clave fortalecer la seguridad nacional y garantizar la independencia tecnológica de China en el ámbito espacial. Gowan, la mega constelación china que compite con Starlink en banda ancha satelital. Gowan tiene como objetivo igualar a Starlink en cobertura de banda ancha satelital y busca superar sus capacidades. La constelación incluirá 6,000 satélites pequeños a unos 500 kilómetros de altitud y 7,000 más grandes a 1,145 kilómetros, optimizando la durabilidad y transmisión de datos. Los satélites de órbita baja, fabricados por la Asociación de Ciencia y Tecnología de China, CAST, por sus siglas en inglés, ofrecerán velocidades de transmisión de hasta 48 gigabytes. Este proyecto no solo asegura conectividad global, sino también una herramienta estratégica para la política exterior de China,
Mientras Starlink domina actualmente el mercado, Starlink de Elon Musk, WOAN apunta a captar usuarios en regiones como Asia, África y el Medio Oriente, ofreciendo una red controlada que cumple con los intereses geopolíticos de China, y este enfoque permite diferenciarse al adaptarse a países con mayores restricciones de acceso a la Internet. ¿Y qué les pareció esa información? Ustedes ahora tienen la palabra. Esa es la carrera de la tecnología, la carrera espacial, transmitir Internet desde el espacio, es decir, más allá de la Tierra. De verdad, es algo que llama la atención, y como ustedes acaban de darse cuenta en esa nota, es una carrera espacial entre China y Estados Unidos. Finalmente, señoras y señores, de lo que en las últimas horas ha publicado el New York Times, o mejor, el New York Times, sí, desde Nueva York, una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, en su edición en español, acerca de lo que gran parte del mundo está hablando, sobre todo en las redes sociales, sobre todo, siendo más específicos, en los canales de YouTube, quizás ya un tanto exagerados, sobre las misteriosas luces en el cielo de Estados Unidos. Son drones, son ovnis, objetos voladores no identificados. Bueno, las autoridades competentes, en este caso de Estados Unidos, el actual gobierno de Biden, la Federal Bureau of Investigation, el FBI, en fin, no han dado una información concreta y cabal acerca de estas misteriosas luces. Pero, como les decía, el New York Times, en su edición de los últimos días, para ser más exactos, en su edición de este pasado 17 de diciembre, dice al respecto lo siguiente: las misteriosas luces en el cielo de Estados Unidos tienen explicaciones poco interesantes. A medida que han ido aumentando los informes sobre extrañas luces en el cielo de New Jersey y otras partes de la costa este, los funcionarios de gobierno han estado recalcando con mayor firmeza que en esencia no hay nada que ver. Funcionarios del FBI, del Departamento de Defensa y del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que se estaban tomando en serio los avistamientos y la preocupación que han suscitado, desplegando sistemas avanzados de radar para cazar drones de reconocimiento extranjeros y buscando en los registros programas secretos del gobierno norteamericano. Pero de las más de 5,000 pistas que habían recibido sobre avistamientos de drones en las últimas semanas, solo 100 requirieron una revisión más detenida, dijo en las últimas horas John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. La mayoría eran aviones de ala fija pilotados que despegaban o aterrizaban en aeropuertos importantes, explicaron los funcionarios. Otros eran aviones más pequeños y algunos eran drones de aficionado. Finalmente dicen: nuestra evaluación es que los avistamientos hasta la fecha incluyen una combinación de drones comerciales legales, drones de aficionados y drones de las fuerzas del orden, así como aviones tripulados de ala fija, helicópteros, incluso estrellas que se reportaron erróneamente como drones, dijo Kirby. No hemos identificado nada anómalo ni ningún riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública sobre el espacio aéreo civil de Nueva Jersey u otros estados de los Estados Unidos. Hasta ahí esa especie de aclaración, pero de una información concreta, una información serena, diría yo, de lo que ha publicado el 17 de diciembre, es decir, hace algunos días, el New York Times desde Nueva York en su edición en español. Las misteriosas luces en el cielo de Estados Unidos tienen explicaciones poco interesantes. Señoras y señores, al viejo estilo de la radio, hoy hemos presentado en esta edición de este viernes, o mejor, lunes 23 de diciembre del año 2024, una edición de Facetas, aquí en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Es el viejo estilo de la radio. Nosotros damos lectura a estos artículos de la prensa nacional y sobre todo de la prensa internacional, y usted que nos ven en cualquier parte del mundo, puede emitir, por supuesto, su opinión, su comentario respecto de esas informaciones. Gracias a nuestros suscriptores, estamos muy contentos porque con facetas, las facetas de la vida, porque estamos donde otros no están, de verdad estamos en todas partes del mundo, y eso de verdad, reitero, nos alegra bastante. Gracias por su deferencia, señoras y señores. Como siempre, Facetas volverá en cualquier momento. Este es un programa de redes sociales que se transmite desde Potosí, Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad para todo el mundo. Muchas gracias una vez más por su deferencia. Volveremos en cualquier momento. Permiso.